de que ha habido una, diríamos, que ha habido como una prefiguración de la adjudicación. En primer lugar, el pliego de condiciones ponía como requisito para participar en el concurso que las empresas manejaran al menos 2 puertos que movieran 1 millón de TEUs, 1 millón de contenedores, para entendernos, al año. Pero es que luego hay una cláusula adicional en la que dice que si el adjudicatario fuera una empresa que ya opera en el puerto, ese adjudicatario recibiría una compensación económica por valor del 80% de la inversión que tuviese en la concesión originaria y cuando se trasladase a la nueva terminal. De tal manera que, claro, si fuera verdad que el puerto de Valencia tiene esa vocación de expansión, que puede ser tan importante su crecimiento, que realmente es la joya de la corona, habría habido bofetadas entre los operadores del sector para instalarse en el puerto de Valencia. Pero solo ha habido una oferta. Una empresa que ya opera en el puerto de Valencia, que tiene una concesión que ahora va a poder cancelar anticipadamente, recuperar el 80% de lo que invirtió y trasladar la misma operativa a una nueva terminal. Pero va a trasladar la misma operativa porque, según hemos podido saber, extraoficialmente, en su plan de negocio no habla de captar nuevos tráficos. En su plan de negocio habla de gestionar automatizadamente los tráficos que ya tiene, que ya opera. ¿Eso qué quiere decir? Primero, no hay ninguna seguridad de que haya más tráfico marítimo. Y segundo, no hay crecimiento de 3.000 puestos de trabajo, sino que probablemente el número de estibadores disminuirá en muy poco tiempo, en 1/3 de los que ahora existen, porque la nueva terminal será una terminal automatizada. Es más, nosotros pensamos que en un contexto global, porque el tráfico marítimo portuario hay que verlo en dimensión estratégica, en dimensión global, en un contexto de calentamiento global y de crisis como la que estamos haciendo, de emergencia climática, lo que está ocurriendo es que en la pérdida de grosor de las capas de hielo están permitiendo la apertura de nuevas rutas marítimas, de tal manera que es muy probable que lo que entre en crisis es el tráfico marítimo tal y como hoy lo concebimos y sobre todo las rutas que son clave para el puerto de Valencia. Hacer una macroampliación, un megaproyecto de estas características, hurtando la decisión, pero no solo la del acto decisivo, sino las tripas, las razones, los documentos técnicos que se han tomado en consideración para tomar la decisión, intentando burlar el control de la ciudadanía, intentando evitar el control siquiera de las administraciones competentes como el Ayuntamiento de Valencia o el Ministerio de Transición Ecológica a través de una nueva declaración de impacto ambiental, y tratándose de una única oferta, nos resulta un puzzle verdaderamente llamativo. Nosotros, desde la Comisión Ports Ciutat, en la que estamos integrados Acció Ecologista Agro, Ecologistes en Acció, la Asociación de Veïns de Nazaret, la Asociación Per Lorca y algunos colectivos más, que seguro si intento citarlos todos me olvidaré de alguno, hemos estado siguiendo el expediente y haciendo alegaciones en cada momento. Hemos sufrido la ignorancia, cuando no el desprecio, de la autoridad portuaria, tanto en los medios de comunicación como en los trámites a los que hemos concurrido y hemos exigido el derecho de participación y de información en materia medioambiental. Y creemos que en este momento la única solución prudente para no seguir persistiendo en el error sería paralizar la concesión en el trámite en el que se encuentra y, en base a las alegaciones presentadas por nosotros y por otros colectivos, porque me consta que la coordinadora de la Estiba, que la Asociación de Veïns de Ports a Playa, que otras asociaciones de vecinos, incluso creo que la Federación
de vecinos, también con otros colectivos, el propio Círculo, que ha presentado también a través de Change.org sus propuestas, dar la oportunidad de repensar ese megaproyecto. Creemos que en este momento no es el proyecto que necesita la ciudad de Valencia ni el área metropolitana. Creemos que las externalidades, es decir, los efectos que va a producir en términos de salud, por la contaminación marítima, porque los buques, mientras fondean, sea ya dentro de las aguas del puerto, sea mientras esperan su turno, aprovechan muchas veces para vaciar las sentinas, para limpiar los tanques de combustible, por el tráfico inducido que se va a producir en términos de camiones, que podríamos llegar, creo que la cifra que calculamos era de 5.000 camiones diarios en movimiento. Por otras muchas razones que tienen que ver con la actividad portuaria, el efecto que puede tener en la salud a medio o largo plazo es muy alto. Contrariamente a lo que piensa la presidenta de la Comunidad de Madrid, también en las playas del sur y en el conjunto del frente marítimo también es un aspecto muy comprometido. Pero sobre todo, creemos que hay además razones económicas que ponen de manifiesto que no es real la inversión de 1.000 millones, es decir, no es real en términos de que no es gratis la inversión, para decirlo con mayor precisión, no es gratis la inversión de 1.000 millones. Segundo, creo que consolida una posición de cuasi monopolio de una sola empresa en el control de varios puertos del Mediterráneo y sobre todo del puerto valenciano. Y finalmente, y acabo, y yo creo que es una decisión que carece del más mínimo rigor democrático. Y yo creo que no es la salud, que lo es, no es solo el medio ambiente, que lo es, no es solo una cuestión económica, que lo es, sino sobre todo es una cuestión de comprensión democrática, lo que decía Carmen al principio, de comprensión del Estado de Derecho. No se pueden tomar decisiones irreversibles que generan un impacto no solamente porque tienen un coste para la generación de hoy en términos económicos, sino porque tienen unos costes de futuro para las generaciones que nos sucederán, por parte de una administración que elude sistemáticamente el más mínimo control democrático. Muchas gracias. Després del que hem escoltat, pareix que és molt més greu del que imaginàvem el tema del port. Volia dir-vos, abans de que comenci Joan amb la seva intervenció, que agrair-li moltíssim a Antonio Montiel que hagi estat així, perquè té que anar-se més prompte perquè té una reunió i és imprescindible que se'n vagi, i per tant li agraïm molt el que hagi trobat este hueco per poder vindre d'ací. Gràcies. Bueno, doncs això, quan tinga que anar-se, se n'anirà. I vos deixo ara en Joan.